Mi mejor amiga era una migajera profesional y yo, su cómplice más fiel sin siquiera saberlo. Rosa llegaba cada martes a las 9 de la noche, siempre con esa cara de funeral que ya conocía de memoria. Se tiraba en mi sillón como si fuera su casa, se quitaba los zapatos sin pedir permiso y empezaba el teatro. Eva, no sabes lo que me hizo Hugo hoy, decía con esa voz quebradiza que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. 8 meses completos llorando por un cabrón que la había dejado por otra. Y yo ahí, como pendeja, pasándole Kleenex y preparándole té de manzanilla como si fuera mi trabajo. Nunca me dio por pensar que era raro que Hugo, su ex, siguiera contestándole los mensajes, que siguiera viendo sus historias de Instagram a los 5 minutos de que las subiera, que casualmente apareciera en cada lugar donde ella andaba. «Es que está obsesionado conmigo, Eva. No me deje en paz», me decía mientras revisaba su celular cada 30 segundos, esperando que le escribiera. La cosa es que yo le creía todo. Rosa tenía esa manera de contar las cosas que te hacía sentir como si estuvieras viendo una película triste. Te detallaba cada conversación, cada mirada, cada vez que Hugo la buscaba solo para lastimarla más. Y yo ahí, tragándome cada palabra como si fuera evangelio, consolándola, dándole consejos que nunca seguía, escuchándola repetir la misma historia una y otra vez. Mientras tanto, Saúl, mi novio de 2 años, empezó a llegar tarde a casa. Al principio no le di importancia. El trabajo, decía, proyectos nuevos, reuniones que se alargaban. Saúl trabajaba en sistemas y esas cosas a veces se complicaban. Pero después empezó con el celular boca abajo, con las llamadas que contestaba en el balcón, con esas duchas larguísimas cuando llegaba, como si quisiera lavarse algo de encima. ¿No te parece raro?, le pregunté a Rosa una de esas noches de martes. Ella estaba untándose mi crema facial, la más cara, sin pedirme permiso como siempre hacía. Los hombres son así, Eva. Cuando empiezan a aburrirse buscan excusas. Pero Saúl no es como Hugo. Él sí te quiere. Qué pendeja fui al creerle. La primera vez que sospeché algo fue un viernes por la tarde. Rosa me habló llorando, como siempre, pero esta vez era diferente. Eva, necesito que vengas conmigo a hablar con Hugo. No puedo hacerlo sola, por favor. Su voz temblaba de verdad. No era el teatrito de siempre. Se va a casar con ella, Eva, con esa zorra, y yo no puedo dejarlo ir así. Llegué a su casa en 20 minutos. Rosa estaba hecha un desastre, pero no el desastre bonito que se hacía cuando quería drama. Este era real. El maquillaje corrido, el pelo pegado a la cara de tanto llorar, las manos temblándole mientras intentaba prenderse un cigarro. Me va a matar verlos juntos, pero tengo que intentarlo una vez más. La casa de Hugo quedaba del otro lado de la ciudad. Rosa manejó como loca y yo iba agarrada del asiento rezando por llegar completas. Cuando llegamos, el coche de Hugo no estaba. Rosa se quedó ahí, en el coche, viendo la casa vacía como si esperara que él apareciera por arte de magia. No está, le dije. Pero ella ya lo sabía. Se había puesto a llorar otra vez, pero ahora parecía más bien berrinche que tristeza. ¡Seguro está con ella! ¡Siempre está con ella! Sacó el celular y le empezó a marcar. 1, 2, 3 veces. Buzón. Me bloquea cuando está con ella. La muy perra le debe haber dicho que me bloquee. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Rosa sabía perfectamente dónde encontrar a Hugo cuando no estaba en su casa. Sabía sus horarios, sus rutinas, dónde iba los fines de semana. Sabía demasiado para ser alguien que no podía olvidarlo, pero que supuestamente no tenía contacto con él. ¿Cómo sabes tanto de lo que hace Hugo?, le pregunté. Se quedó callado un momento, limpiándose la nariz con la manga de mi suéter que se había puesto sin pedírmelo. Tengo mis fuentes, murmuró. Abby me cuenta cosas. Abby, la prima de Hugo, la misma Abby que según Rosa era una víbora que siempre la había odiado. La misma Abby que supuestamente le contaba todo a la novia nueva de Hugo para joderla.
pero resulta que ahora era su fuente de información. Las cosas no cuadraban, pero yo seguía sin atar cabos. Seguía siendo la pendeja que creía que su mejor amiga solo necesitaba un hombro donde llorar. Saúl llegó esa noche oliendo diferente. No a perfume de mujer ni nada tan obvio. Olía limpio, demasiado limpio. Como cuando uno se baña con prisa porque trae algo de culpa encima. Se metió directo al baño, sin darme el beso de siempre, y cuando salió ya tenía excusas preparadas. Se descompuso el aire del trabajo. Estuvimos todos sudando como camellos. Se acostó dándome la espalda, cosa que jamás hacía. Saúl siempre dormía abrazándome, diciéndome cosas bonitas antes de quedarse dormido. Esa noche se hizo el dormido en 5 minutos. Al día siguiente era sábado. Rosa me habló temprano. «Eva, ¿puedes venir? Necesito que me acompañes a una cosa». Su voz sonaba rara, como nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. Cuando llegué a su casa, estaba arreglándose. No arreglándose para llorar, sino arreglándose de verdad. El vestido azul que sabía que se le veía padrísimo, el maquillaje perfecto, el perfume que solo se ponía para ocasiones especiales. «¿A dónde vamos?», le pregunté. «Voy a hablar con Hugo, pero necesito que me esperes en el coche. Solo en caso de que... Bueno, ya sabes cómo se pone cuando me ve». Fuimos al centro comercial. Hugo trabajaba los sábados en una tienda de electrónicos ahí. Rosa me dejó en el coche y se fue caminando como si flotara. La vi entrar a la tienda. La vi hablar con Hugo. Y desde donde yo estaba, no parecía una conversación de ex que se odiaban. Parecía íntima, familiar. Hugo le tocó el brazo. Ella se rió. Él le arregló el pelo que se le había despeinado con el viento. Estuve ahí 2 horas. 2 horas viendo cómo mi mejor amiga, que supuestamente sufría por un amor no correspondido, platicaba tranquilamente con su ex, como si nada hubiera pasado entre ellos, como si toda esa historia de que él la odiaba y que ella no podía superarlo fuera pura mentira. Cuando Rosa regresó al coche, ya tenía preparado el show. No sirvió de nada, Eva. Me dijo que ya no quiere saber nada de mí, que está feliz con ella, que por favor lo deje en paz. Pero sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más. ¿De satisfacción? ¿De qué hablaron tanto tiempo?, le pregunté. Rosa se puso tensa. De nada importante, solo cerrando ciclos, ya sabes, despidiéndome para siempre. Mentirosa. Rosa no vino ese martes. Por primera vez en 8 meses, las 9 de la noche llegaron y pasaron sin que apareciera mi amiga con su drama semanal. Le marqué. No contestó. Le escribí. Visto a los 10 minutos, pero sin respuesta. Saúl, en cambio, llegó temprano. Tempranísimo, con flores y esa sonrisa culposa que ponen los hombres cuando han hecho algo que saben que está mal, pero quieren compensarlo con detalles. Se canceló la reunión, me dijo antes de que le preguntara. Pensé que podríamos cenar juntos, como antes. Como antes. Como si hubiera un antes y un después que yo no había notado. Cenamos en silencio, con esa incomodidad que se siente cuando alguien está actuando demasiado normal. Saúl me preguntó por Rosa. ¿No vino hoy? Qué raro. Siempre viene los martes. Lo dijo como si realmente le extrañara, como si los martes de Rosa fueran algo que él esperara también. ¿Por qué te extraño?, le pregunté. Siempre te quejas de que viene mucho. Saúl se puso rojo. No me quejo, solo digo que es constante. Constante. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza toda la noche. Rosa era constante. Constante con sus horarios, constante con sus dramas, constante con sus necesidades. Y yo,
constante en darle lo que necesitaba. Constante en estar disponible. Constante en creerle todo. El miércoles Rosa me escribió como si nada. Perdón por ayer, Eva. Estaba muy mal. ¿Puedo ir hoy en la noche? Y por supuesto que le dije que sí. Por supuesto que la esperé con té de manzanilla y Kleenex. Por supuesto que me tragué su nueva versión de por qué había estado tan mal el día anterior. Hugo me escribió, me dijo cosas horribles, que soy una acosadora, que su novia tiene razón en odiarme, que jamás volvamos a hablar. Pero mientras me lo contaba, no podía dejar de revisar el celular, y cuando sonó, se le iluminaron los ojos antes de ver quién era, como si esperara algo, como si esperara a alguien. ¿Quién es? Le pregunté cuando rechazó la llamada. Nadie importante, murmuró. Probablemente trabajo. Rosa no trabajaba los miércoles por la noche. El jueves, Saúl no llegó a dormir. Me escribió a las 11 de la noche. Se alargó todo. Me voy a quedar en casa de Pablo. Mañana llego temprano. Pablo, su compadre de toda la vida, el que siempre lo había cubierto en sus pendejadas de soltero. El mismo Pablo que me había dicho el mes pasado que hacía siglos que no veía a Saúl. El viernes llegué temprano del trabajo. Saúl estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Pero había algo raro en el ambiente. Un olor que conocía pero que no podía ubicar. No era perfume, no era comida, era como el olor de Rosa. Ese perfume dulzón que se ponía siempre, mezclado con su shampoo de coco. ¿Rosa vino hoy? Le pregunté, tratando de sonar casual. Saúl se tensó. ¿Por qué habría de venir? Es viernes. Por el olor. Huele como cuando ella está aquí. No sé de qué hablas. Pero ya estaba nervioso, cambiando de canal sin ver realmente la televisión. Fui al baño. En el cesto de la ropa estaban mis toallas, pero una estaba húmeda, la azul, la que Rosa siempre usaba cuando se quedaba a dormir. En el lavabo había una goma para el pelo que no era mía. Rosa siempre se olvidaba sus cosas en mi casa. En mi recámara las almohadas olían diferente, y había un cabello largo y negro en la funda de una de ellas. Rosa tenía el cabello largo y negro. Yo lo tenía corto y castaño. Volví a la sala con el cabello en la mano. Saúl me vio y se puso pálido. Eva, yo puedo explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Por qué mi mejor amiga estuvo en mi casa mientras yo no estaba? ¿Por qué se bañó aquí? ¿Por qué durmió en mi cama? Saúl se quedó callado, y en ese silencio entendí todo lo que había estado negándome a ver durante meses. Los martes que Rosa no venía eran porque ya había estado aquí otros días. Los retrasos de Saúl, los olores, los celulares boca abajo, las excusas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te coges a mi mejor amiga? Eva, no es lo que piensas. ¿No? ¿Entonces qué es? Saúl me lo contó todo esa noche. O al menos me contó su versión de todo. Que Rosa había empezado a llegar más temprano los martes, cuando yo todavía estaba en el trabajo. Que habían empezado a platicar. Que Rosa le había contado que yo siempre hablaba mal de él. Que decía que ya me estaba aburriendo de la relación. Que probablemente lo iba a dejar pronto. Ella me decía que tú ya no eras la misma conmigo, me explicó Saúl, como si eso justificara algo. Que siempre te quejabas de que llegaba tarde, de que no te ponía atención, que estabas pensando en terminar conmigo. Rosa había sido muy inteligente. Me había usado como confidente de sus problemas con Hugo, mientras le contaba a Saúl que yo tenía problemas con él.
Nos había mantenido separados, cada uno creyendo que el otro ya no estaba interesado, mientras ella se metía en el medio como la consoladora perfecta. La primera vez fue hace 4 meses, me dijo Saúl. Yo estaba muy mal por todo lo que Rosa me había dicho de ti. Llegué borracho y ella estaba aquí esperándote. Me consoló y una cosa llevó a la otra. 4 meses. 4 meses en los que yo había estado consolando a Rosa por Hugo, mientras ella se acostaba con mi novio en mi propia casa. 4 meses en los que había sido la pendeja más grande del mundo. ¿Y Hugo? Le pregunté. ¿Qué hay de Hugo? Saúl me vio confundido. ¿Qué tiene que ver Hugo? Rosa supuestamente está sufriendo por él desde hace 8 meses. Eva, Rosa terminó con Hugo hace más de 1 año. Están juntos otra vez desde hace meses. Se van a casar. El mundo se me vino abajo de otra manera. Rosa no solo me había estado mintiendo sobre Saúl, me había estado mintiendo sobre todo. Hugo nunca la había dejado por otra. Hugo nunca había estado obsesionado con ella. Hugo nunca había sido el villano de su historia. Rosa y Hugo habían terminado, habían regresado, se habían comprometido, y ella había usado todo ese teatro de sufrimiento para tenerme disponible mientras se cogía a mi novio. Le hablé a Rosa esa misma noche. Eran las 3 de la madrugada, pero me dio igual. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Eva, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «En mi casa. Durmiendo». «¿Por qué?» «¿Con quién?» Silencio. Un silencio largo que me confirmó lo que ya sabía. «Rosa, ¿con quién estás?» «Eva, no entiendo qué. Pásame a Hugo». Más silencio. Después escuché voces de fondo, murmullos, y finalmente la voz de Hugo, ronca de sueño. «Eva, ¿qué onda?» «Hugo, ¿cuándo regresaste con Rosa?» «Hace como 6 meses. ¿Por qué?» «¿Y cuándo se van a casar?» «En diciembre». «Oye, ¿está todo bien? Rosa está bien rara». Le colgué. Le marqué a Rosa otra vez. Esta vez tardó en contestar. «¿Eva?» 8 meses, Rosa. 8 meses diciéndome que Hugo te había destrozado el corazón. 8 meses de martes llorando en mi sala. 8 meses usándome de pañuelo desechable mientras te cogebas a mi novio. Eva, yo puedo explicarte. No me expliques nada. Solo dime por qué. ¿Por qué me hiciste esto? Rosa se quedó callada unos segundos. Cuando habló, su voz ya no tenía nada de la dulzura que yo conocía. Porque podía. Porque tú me dejabas. Porque te gustaba sentirte necesaria, Eva. Te encantaba ser la amiga buena, la que siempre está ahí, la que nunca juzga. Te hacía sentir superior a mí, ¿verdad? La pobre Rosa, que no podía superar a su ex. Y tú ahí, tan madura, tan estable con tu novio perfecto. Sus palabras me pegaron como cachetadas. Saúl estaba ahí disponible, y tú ni siquiera te dabas cuenta de lo que tenías, siempre quejándote de él conmigo, siempre diciendo que ya no era como antes, que te aburría. Así que pensé, ¿por qué no? Total, tú ya no lo querías de verdad. Yo nunca dije eso. No hacía falta que lo dijeras. Se te veía en la cara cada vez que hablabas de él, cada vez que llegaba tarde, cada vez que no te prestaba atención. Te molestaba más tener que lidiar conmigo que el hecho de que tu novio estuviera cambiando. Me conocía tan bien que sabía exactamente dónde lastimar. Y lo mejor es que me diste la coartada perfecta. Los martes contigo, llorando por Hugo, mientras los otros días me lo cogeba en tu cama, en tu sala, en tu cocina. Hasta te usé tus toallas para bañarme después. Saúl se fue esa misma noche. No a casa de Pablo, sino con Rosa. Al parecer, ya lo tenían todo planeado. Él iba a dejar el departamento que compartíamos, ella iba a terminar con Hugo otra vez, y se iban a ir juntos a vivir su gran amor.
el amor que había nacido de mentiras y traiciones. Pero las cosas que nacen podridas no duran mucho. Hugo vino a verme una semana después. Se veía destrozado, pero no por Rosa. Se veía destrozado por la humillación de haberse enterado de todo por terceras personas. Rosa me dijo que tú sabías, que tú los habías ayudado a esconderse, que había sido su cómplice todo el tiempo. Hasta el final, Rosa siguió mintiendo. Hasta el final, me siguió usando. Yo no sabía nada, Hugo. Yo también fui su pendeja. Hugo me creyó. Después de 8 años de conocer a Rosa, sabía perfectamente de lo que era capaz. Me utilizó para darte celos a ti, me dijo. Todo ese teatro de que yo la había dejado, de que yo estaba obsesionado con ella, lo inventó para que tú sintieras pena por ella y la consolaras, para que tuvieras una razón para estar disponible cuando ella te necesitara. ¿Pero por qué? Si estaba contigo, si se iban a casar. ¿Por qué Rosa no sabe estar sin drama, no sabe estar sin conflicto? Y porque necesitaba que alguien la viera como víctima mientras ella jugaba a ser la villana. Hugo tenía razón. Rosa era una migajera profesional. Pero no solo con los hombres. Era migajera con todos. Tomaba pedacitos de cada persona, mi amistad, la lealtad de Saúl, el amor de Hugo, y los iba juntando para construirse una vida que no era suya. Saúl y Rosa duraron 3 meses. Él regresó a buscarme en mayo con la misma cara de funeral que Rosa ponía cuando venía a llorarme sus penas. Pero yo ya no era la misma pendeja que consolaba a cualquiera que llegara con lágrimas en los ojos. Rosa me engañó contigo, me dijo, como si eso fuera una sorpresa. Se estuvo viendo con Hugo todo el tiempo que estuvimos juntos. No me digas. Eva, yo te quiero. Lo de Rosa fue un error. Ella me manipuló. Me hizo creer cosas que no eran verdad. Saúl, tú te acostaste con mi mejor amiga en mi cama durante 4 meses. No fue un error. Fueron como 50 errores, uno encima del otro. Pero podemos empezar de nuevo. No podemos, porque cada vez que te vea, voy a recordar el olor de Rosa en mis sábanas. Y cada vez que me abraces, voy a recordar que esos mismos brazos la abrazaron a ella. Saúl se fue llorando, como Rosa había llorado en mi silla tantas veces, como Hugo probablemente lloró cuando se enteró de la verdad, como yo lloré durante semanas después de descubrir todo. Rosa me escribió por última vez en agosto. Un mensaje largo, lleno de excusas y justificaciones, que había estado muy confundida, que no había sabido manejar sus sentimientos, que yo era la única amiga verdadera que había tenido, que esperaba que algún día pudiera perdonarme. No le contesté, porque finalmente había entendido algo. Las migajeras profesionales no cambian, solo cambian de víctima, y yo ya había pagado suficiente por ser la pendeja que creía que todo el mundo merecía amor y comprensión. Algunos martes, cuando llegan las 9 de la noche, todavía me da ansiedad, como si mi cuerpo recordara que esa era la hora en que Rosa llegaba con su drama semanal. Pero ahora uso esas horas para hacer otras cosas. Para leer, para ver películas, para hablar con amigas verdaderas que no necesitan inventar tragedias para que las quiera. Y si alguien toca mi puerta un martes por la noche con cara de funeral y un drama que contar, ya no abro, porque aprendí que algunas personas no necesitan un hombro donde llorar. Lo que necesitan es una audiencia para su teatro de mierda. Y yo ya no estoy disponible para esas funciones.